Convencidos que en su amor, en su misericordia, Él inclina su oído a nuestra oración, a nuestro ruego, y hoy con la bendición y el regalo de nuestro Padre Celestial, de poder estudiar la palabra de Dios en esta sección de nuestro estudio de la salvación, la seguridad de la salvación, con un tema titulado Restauración y no condenación. Y bueno, pues antes vamos a orar, a poner en manos de Dios nuestro Señor este estudio, y voy a leerle parte del Salmo 46. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará a clarear la mañana. Bramearon las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz. Se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Señor, en el nombre de Jesús, hoy delante de ti te alabamos, te bendecimos. En este tiempo en el que creemos, hablas a nuestro espíritu, sabiendo que tu Espíritu Santo cohabita con nuestro espíritu. Papito, gracias porque en este momento creemos que tu palabra penetra hasta lo más profundo de nuestro corazón, de nuestro ser. Y gracias, papá, porque creemos que tú nos sigues mostrando, nos sigues iluminando tu voluntad de nosotros, que es santa, agradable y perfecta. Hoy ponemos en tus manos a todos aquellos creyentes que están atravesando por una situación difícil en el que aparentemente no hubiera respuesta, pero creemos que Dios tiene cuidado de cada una de nosotros y también de las circunstancias. Padre, gracias porque también tú das consuelo, fortaleza a quienes en estos días han sido visitados por el desprendimiento de algún familiar físicamente hablando. Gracias, papá, porque no solamente tú enjugas las lágrimas, sino fortaleces al que está herido, al que está cansado, lo levantas, al que está a punto de deslizarse en una vida de pecado, le adviertes. Papito, gracias, en el precioso nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues vamos a continuar nuestra enseñanza, y de la Confesión de Fe, leo como se escribe, de Westminster, en el apartado titulado de la seguridad de la gracia y la salvación, encontramos la sección 3 y 4, que leo como se escribe. 3. Esta seguridad infalible no pertenece a la esencia de la fe, pues puede ser un verdadero creyente tenga que esperar mucho tiempo, por mucho tiempo, y luchar contra muchas dificultades antes de ser partícipe de esta seguridad. Sin embargo, estando capacitado por el Espíritu Santo para conocer las cosas que Dios le da gratuitamente, el creyente puede obtenerlas por el uso correcto de los medios ordinarios, sin la revelación extraordinaria. Por tanto, es deber de cada uno poner toda diligencia para asegurar su llamamiento y elección, para que así su corazón se ensanche de gozo y paz en el Espíritu Santo, en amor y gratitud a Dios, y en fortaleza y alegría en los deberes de la obediencia, que son los frutos propios de esta seguridad. Así que esta seguridad está muy lejos de incluir a los seres humanos a la negligencia. Punto número 4. La seguridad de la salvación de los verdaderos creyentes puede ser sacudida para preservarla, por caer en algún pecado específico que hiere la conciencia y contrista al espíritu, por una tentación repentina
y vehemente porque Dios le retira la luz de su rostro, permitiendo incluso que los que le temen caminen en tinieblas, no tengan luz. Sin embargo, los verdaderos creyentes nunca son totalmente destruidos de la simiente de Dios y de la vida de fe, de aquel amor y conciencia del deber, de la cual esta seguridad puede ser revivida a su debido tiempo por medio de la operación del Espíritu, por quien mientras tanto los verdaderos creyentes son sostenidos para no caer en total desesperación. Fin de la cita. Esta declaración de la confesión nos enseña que un hombre puede ser verdadero creyente aunque le falte cierta certeza infalible de serlo. 2, que debiera sin embargo obtener esa certeza. 3, que la posesión de la misma impulsa al hombre no a tomar libertades o libertinajes, sino a una mayor diligencia. 4, que esta certeza puede ser sacudida, disminuida e incluso pueden desaparecer por ratos. Podemos decir entre paréntesis, por negligencia, por el pecado, la tentación o la prueba. Cerrando el paréntesis. Además, aunque el creyente tenga o no tenga certeza, aún así tiene seguridad a causa de la semilla de Dios y sus operaciones en él, por las cuales puede lograr o volver a lograr la certeza en su debido tiempo. Existe una gran diferencia entre la fe de Jesucristo, sin la cual, por supuesto, no podemos ser salvos, y la fe que realmente tenemos en el Señor Jesucristo, sin la cual, por supuesto, le repito, por muy importante que sea, aún podemos ser salvos. Vamos a leer, si es tan amable, acompáñenme por favor en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 24, y con mucho gusto vamos a darle lectura para que de la misma manera sigamos aprendiendo qué es lo que nos dice en relación a esta restauración y no una condenación. Dios no nos ha llamado a condenar a quienes han resbalado, a quienes hemos pecado en algún momento de nuestra vida, sino nos ha llamado a restaurarnos. Porque si el amor de Dios, ese precioso amor de Dios, ha sido manifestado en la cruz de Jesús, y donde el evangelista Juan dice en el capítulo 3 de su evangelio que de tal manera ha amado Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida. Nosotros vemos un ejemplo, el máximo ejemplo de amor de Dios a sus elegidos. Ese amor maravilloso que además es incondicional en sus elegidos. Dios lo derrama, Dios pone ese amor, Romanos capítulo 5, Dios ha perdonado nuestros pecados, primera carta a los Corintios capítulo 6, Romanos capítulo 6, y esto es hermosísimo. Si alguno llegara a resbalar, si alguno llegara a caer, tipificando, ¿verdad?, la caída de algún cristiano, nosotros no tenemos permiso de condenarlo, pero sí en el ejercicio de vivir la santidad, de ayudarlo a levantarse. Fíjese usted lo que dice Marcos, capítulo 9, versículo 24. Dice la Biblia: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Definitivamente tenía fe en el Señor Jesucristo, pero no estaba seguro de su fe, hablando de este hombre. Del mismo modo que un hombre puede estar seguro de que es salvo y no serlo, así también un hombre puede ser salvo por medio de la fe del Señor Jesucristo, por supuesto, y no estar seguro de serlo. La certeza infalible no es la esencia de la fe, de esa fe salvadora. Esto puede comprobar en las siguientes consideraciones. Antes, si es tan amable, apunte, si es tan amable, ahí en sus anotaciones, Marcos capítulo 5, verso 36 y Juan capítulo 11, verso 26, que a continuación voy a leer, y con mucho gusto les repito las citas. Marcos capítulo 5, verso 36 y Juan capítulo 11, versículo 26. La Biblia
No dice que tengamos que poseer la certeza infalible para ser salvos. Solo dice que tenemos que tener fe en el Señor Jesucristo. Dice Marcos capítulo 5, verso 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Acompáñeme, si es tan amable, a Juan capítulo 11, versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, dice el Señor Jesucristo, no morirá eternamente. Y la interrogante que él hace: ¿crees esto? Busque por favor Mateo capítulo 26. Son pasajes que son dignos de estar estudiados y que la Escritura nos demuestra que los verdaderos creyentes han sufrido la falta de tal certeza infalible. Es decir, ahora, los discípulos, en un momento donde estaban todos reunidos, juntos, estaban entristecidos. ¿Y qué era lo que estaba ocurriendo? Estaba a punto de traicionar al maestro Judas. Y entre todos empezaron a decir: Dios mío, ¿acaso soy yo, Señor? Vamos a ver lo que dice el pasaje. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Este pasaje nos enseña, y en especial en la pregunta formulada que dice: ¿soy yo? Estos se inclinaban a sospechar de sí mismos. En algún momento que usted ha resbalado o hemos resbalado, es cierto, ¿verdad?, que llegamos en algún momento a pensar: Dios mío, por mi actividad, por lo que hice, ¿soy salvo? No sin antes recordar, antes de seguir adelante con este estudio, lo que el apóstol Pedro escribió en relación a la seguridad de la salvación: que nos examinemos y que nos probemos. Dos cosas totalmente en la vida del creyente, ¿verdad? Tenemos que examinarnos. El Espíritu Santo nos guía en la oración, nos muestra como el salmista decía, ¿verdad? David: examíname, muéstrame mis pecados. Y en relación a la palabra prueba, es literalmente cuando atravesamos una prueba, ¿verdad? Esta va a dar evidencia de quiénes somos en realidad. Y esto debe de ser recibido con profundo gozo. Y ya hemos estudiado un poco de eso en relación a que ese gozo, que es genuino, nos llevará a una seguridad de que hay una respuesta en el momento de la prueba, ¿verdad? En el que nos lleva a una madurez, y el cristiano genuino llega a resbalar, pero está centrado en levantarse, en perseverar, en seguir adelante, a no volver para atrás. ¿Sabe usted que esto me recuerda en lo que algún escritor colombiano escribiera en alguna de sus novelas en referencia a la historia, a la humanidad? Que es como un círculo donde vuelve y vuelve a cometer los mismos errores. Y dice este anotador, dice: quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y si nosotros leemos Eclesiastés, nos damos cuenta cómo Salomón describe el afán de la vida. Capítulo 2 de Eclesiastés y capítulo 3. En donde describe al hombre los afanes por buscar y buscar el propósito de la vida, enfocándose en los placeres que el mundo ofrece. A más de todo esto, dice Salomón, todo es vanidad, vacío de vacíos. Y se refiere a la sabiduría humana en la frase: debajo del sol. Lo que está abajo del sol, que es la sabiduría humana, no va a producir nada. Y lo que está arriba del sol, por supuesto, viene de parte de Dios. ¿Qué le quiero decir con todo esto? Que muchas veces nosotros seguimos o insistimos en un pasado que puede ser tormentoso. Y vemos pues cómo David está citando en el Salmo 31 y Salmo 51 esa manifestación, sí, de lo que sentía en su corazón, de lo que había en su vida, de tal manera que pudo presentarse, no que pudo, sino que se presentó realmente amargura, tristeza, que pueden ser llevadas en la vida de un cristiano, si no se pone a cuenta, si no deja que el Espíritu Santo lo sane y lo restaure, de hasta un cáncer, una amargura, un resentimiento, un rencor, algo emocional en el hígado. Esto es impresionante. Y David suelta, ¿verdad?, apelando a su misericordia, el clamor de decir: Señor, contra ti solamente he pecado, te pido que me devuelvas el gozo. Te pido, Señor, que me restaures. Esa es una oportunidad maravillosa para el creyente. ¿Sabe usted, pues,
Entonces, no sabemos cuán fuerte puede ser la tentación que nos acometa y hasta dónde podríamos llegar si Dios nos dejara de su mano. Por eso tenemos razones para no pensar altamente que nosotros mismos, sino más bien temor en el Señor. Vamos a buscar, si son tan amables, ya le había yo citado, el Salmo 31, verso 22, anótelo si es tan amable, y el Salmo 51, verso 12. Sabemos que las coincidencias no existen. Estamos también estudiando la carta a los Romanos en el capítulo 4 y estos pasajes también los tomamos. Sabemos que no existen las coincidencias, es el Espíritu Santo hablando a la iglesia, a una restauración, a un fortalecimiento, a una búsqueda llevada por el Espíritu Santo para reparar, restaurar la amistad con el Señor, porque recuerde usted que el pecado interrumpe esa comunión. Vamos pues al Salmo 31 en su pasaje y el versículo 22. Salmo 31, verso 22. Dice la palabra de Dios: decía yo en mi premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos. Esto es hermosísimo. Tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Fíjese usted, antes de pasar al versículo 12 del capítulo 51 de los Salmos, o el Salmo 51, desde lo más profundo del corazón de David, desde este rey que la Biblia le describe un hombre conforme al corazón de Dios, ese clamor. No hablaba a Dios como estoy leyendo yo en este momento. Oíste mi voz en mis ruegos cuando a ti clamaba. Literalmente puede expresarse en la manifestación emocional de un ser humano el dolor, la angustia de gritar y decirle al Padre Celestial: Señor, restáurame, ayúdame en mi debilidad. Señor, delante de tus ojos estoy, levántame, te lo ruego, te lo suplico. Es un clamor, lejos de algo emocional, espectacular o teatral. Es un clamor en el corazón de David diciendo: ayúdame. Cualquier persona que en algún momento ha caído en pecado de manera visible, porque todos en algún momento caemos, externa desde lo más profundo de su corazón el dolor por la causa que se ha cometido el pecado, por la consecuencia. Señor, ayúdame. Segura de haber lágrimas, segura de haber un dolor en el corazón. Y fíjese, ahora vamos al Salmo 51, versículo 12, lo que estábamos estudiando. Dice la palabra de Dios: vuelve el gozo de tu salvación. David no está pidiendo: regrésame la salvación. David no le está diciendo: oye, reintégrame a la fila de los elegidos que ya perdimos la salvación. No, él está pidiendo una restauración por ese gozo. Y termina el versículo: y espíritu noble me sustente. David está pidiendo restauración, que el gozo, ¿verdad? No está diciendo: devuélveme la salvación, ya la perdí. No, no dice eso. Está centrado en el gozo. Dios mío, qué terrible es en la vida de cualquiera de nosotros que llegamos a cometer un pecado, cualquiera que fuere, y estamos en la angustia. Ya mentí, ya dije eso. La voz del Espíritu Santo está animando, ¿verdad? Está exhortando lo profundo del corazón del creyente, diciéndote: vuélvete, santifícate, busca de Dios. Mateo 6:33. Y hay muchas exhortaciones en la Biblia incitando a los creyentes a que busquen y logren tal certeza. Bueno, santos hermanos en la fe, vamos más adelante en el Nuevo Testamento, si son tan amables, al libro de los Hebreos, en el capítulo 10, donde vamos a ver otro ejemplo de esa gracia, esa misericordia. Mire, creo yo verdaderamente que si nos centramos nosotros en señalar las culpas, lo mencionaba yo en el estudio de la carta a los Romanos, si nosotros hacemos una lista nominal, Pancho López, Juan Camaney, Pedro Mortífero, alguien, hacemos una lista de cuán pecaminoso fueron, caemos nosotros en un juicio condenatorio. ¿Quiénes somos nosotros al poder nosotros señalar a una persona cuando nosotros mismos también somos pecadores?
Lo que nosotros debemos dejar hacer es al Espíritu Santo que nos lleve a una restauración, que nos lleve también a ayudar a las personas. Dice la Biblia, el apóstol Pablo lo menciona, si alguno es sorprendido, es decir, lo cacharon saliendo del motel, lo cacharon, decimos los mexicanos, lo cacharon o lo sorprendieron saliendo de un motel, de un hotel, lo sorprendieron con una mujer que no es su esposa, lo sorprendieron robando, Dios mío. En lugar de exhibir, ¿verdad? Que el propio Señor se encarga de exhibir cuando antes de tiempo habla el corazón del creyente diciéndole, vuélvete a mí, lo que estás haciendo en secreto, si no lo confiesas, yo lo publicaré en las azoteas, porque no hay nada oculto delante de mí, ¿verdad? Entonces, si alguien que sorprende a otra persona, en lugar de publicarlo, en lugar de escribir libros sobre el pecado del predicador fulano de tal, el pecado de fulano de tal, en lugar de hacerlo, Dios mío, ¿cómo puedo ser yo de bendición para ese hombre que se levante? Si nos centramos más en la restauración, si nos centramos más en el poder santificador de la palabra de Dios, si nos centramos en el poder redentor que hay en la cruz, en el cuerpo del Señor Jesucristo, Dios mío. De otra manera, ¿verdad? Si nos centramos en el poder sobrenatural que levantó al mismo David, a Moisés, a Pedro de su caída, Dios mío. Dice Hebreos capítulo 10, verso 22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Sígame por favor en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Con mucho gusto le repito, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Segunda carta de Pedro. Esto es hermosísimo, qué maravillosos santos en que podemos centrarnos más, ¿verdad? En esa misericordia, en ese amor. Dice la Biblia, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Es decir, céntrate en la santificación, mano, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Sin embargo, si se exigiera que todo verdadero creyente tuviera la completa certeza como parte clave de la fe salvadora, no habría por qué exhortarlos, pues siendo creyentes, bajo este punto de vista, ya se tendría. Ahora vamos a regresarnos, si son tan amables, apunte por favor, Hebreos capítulo 6, versículo 11. Hebreos capítulo 6, versículo 11 y segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Vamos a estar viendo estos dos pasajes para que usted los considere, para compararlos. Y tales exhortaciones también nos enseñan que los creyentes pueden y debieran obtener la completa certeza, aunque no sea la clave de la fe. Hebreos capítulo 6, versículo 11. Recordarán que estudiamos todo el pasaje de Hebreos 6 en relación a los dos grupos a los que se refiere el anotador, por supuesto inspirado por el Espíritu Santo, en relación a los grupos de los creyentes genuinos y los apóstatas. Bueno, en el versículo 11 del capítulo 6 de este precioso libro de Hebreos dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. Es el corazón del anotador, inspirado por el Espíritu Santo. Deseo, anhelo que a diario busques de Dios, que así como tienes esa seguridad de ser salvo, procures santificarte, como lo dice el apóstol Pedro, procures buscar de esa santificación, procures dejarte llevar por el Espíritu Santo que te examine y que en el momento de prueba seas alcanzado en esa gracia, que la gloria se la des a Dios, que cuando seas sorprendido en alguna prueba, en alguna tentación, tengas ese gobierno del Espíritu Santo en el cual te lleve a la salida que ha puesto Dios y no permanezcas en esa tentación de tal manera que caigas y luego te lamentes.
Dice Pedro en el capítulo 1, verso 4 de su segunda carta, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser, ¿qué? Participantes de la naturaleza divina. Estamos hablando de algo eterno. Habiendo huido, Dios mío, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En otras palabras y de manera coloquial, huye, primera carta a los Corintios, capítulo 6, huye de la fornicación. Gálatas, capítulo 5, sobre todas las cosas, ¿verdad? Manifiestas son las obras de la carne, ¿verdad? Resentimiento, rencor, borracheras, todas esas, huye. El Espíritu Santo está hablando claramente al corazón de cada creyente. En el ejercicio de la vida del creyente, salvo que usted haya recibido a Jesucristo hoy en la mañana o en estos días, permita al Espíritu Santo a través de la palabra le dé el crecimiento espiritual, el crecimiento en su palabra, el crecimiento en el amor y en la gracia, ¿verdad? Asimismo, nosotros tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu Santo, huir del pecado. No siempre las tentaciones, ¿verdad?, son de carácter sexual. En ocasiones son de carácter gastronómico, verbal, de decir palabras groseras. Todas ellas son pecados santos. Todas ellas podemos caer en una práctica de decir esto no es pecaminoso. No, ya estamos un poco maduritos, por consiguiente podemos alburear, decir groserías, hacer esto, hacer lo otro. No, sobre toda palabra ociosa, sin producto, usted y yo vamos a dar cuenta. Vamos a buscar otra vez, si es tan amable, segunda carta de Pedro. Vamos a regresar, ya le decía yo que vamos a estar viendo Hebreos y segunda carta de Pedro, ahora en el capítulo 1, versículo 10, si es tan amable. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Que nos esforcemos, no para salvación, que nos esforcemos en ese llamado a Dios. No es un llamado a la salvación, es un llamado a la santificación. Un llamado al que también Pedro está diciendo en la carta, en su primer carta, diciendo, basta ya, ármate del mismo pensamiento, que el mismo pensamiento con el cual se armó el Señor Jesucristo de padecer por causa de nuestros pecados, nosotros nos armemos del mismo pensamiento para morir, para mortificar nuestra carne. Eso es maravilloso y forma parte de la gloria de Dios, de la voluntad de Dios. Alguno pregunta, Señor, quiero hacer tu voluntad. Empecemos por hacer la voluntad de Dios, en buscar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, hacer su voluntad, en hacer morir nuestros apetitos carnales, ¿verdad? Que nos llevará después a un testimonio producido por el Espíritu Santo, en esos testigos que se mencionan en la carta a los Gálatas, que es el fruto del Espíritu Santo, hermosamente descritos, en donde es el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, que son producidos, ¿verdad?, en medida que un creyente va creciendo. Ahora sí, si es tan amable, le decía yo, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, capítulo 1, versículo 10. La Biblia dice, ya habíamos leído este pasaje, pero nos centramos en él para seguirlo estudiando. Por lo cual, hermanos míos, tanto más, otra vez, procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Escúcheme, por favor, eso es para usted y eso es para mí. El descuido de los medios de la gracia. Los más dotados pueden carecer de lo que poseen los más humildes. A ver, ¿qué estoy diciendo? El descuido de los medios de la gracia. Esto ya lo estudiamos. ¿Cuáles son los medios de la gracia? Los medios de la gracia son, dentro de la santificación, la comunión con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Con el Padre Celestial, guiados por el Espíritu Santo en el nombre de Jesús. La lectura de la palabra de Dios para que nos purifique y vivir en ella, para que por ella crezcáis, el mortificar nuestra carne, todos ellos son medios de gracia. Estos los puede tener tanto una persona, ¿verdad?, que los puede poseer en su totalidad, como alguien más humilde.
A veces se reclama que tal certeza llevara a la negligencia y al descuido. Esto sería cierto. Si Dios diera certeza por una revelación directa al creyente, escúcheme con atención, no quiero mofarme, pero lo único que usa el Espíritu Santo, el Padre Celestial, para hablar al creyente de este crecimiento, para hablar al creyente cuando descuida su comunión, es al Espíritu Santo en la palabra de Dios. Sí puede ser a un hermano en la fe, usando la palabra de Dios, de decirle: Panchito, Macario, Rupertito, Anacletito, estás en pecado. El Espíritu Santo lo lleva a una exhortación, a animarlo. ¿Sabes? ¿Estás pasando tiempo con Dios? Sabemos que jamás se va a aparecer, ¿verdad? A menos que sea gravemente esto, que baje un ángel y te diga literalmente: estás en adulterio, estás en fornicación, aliviánate. Esto casi sería imposible. ¿Por qué? Porque ya nos ha dado la Escritura en sus 66 libros. ¿Y qué sucede? Se puede preguntar, ¿qué sucede si la persona ya no lee la Biblia? Por supuesto que va a buscar a otro creyente, hablando de creyentes, dotado por el Espíritu Santo, gobernado por el Espíritu Santo, sensible a la voz del Espíritu Santo, obediente a la palabra de Dios, que lo llevará no a condenarlo, sino a animarlo a que recurra a esos medios de gracia que acabo de mencionar. Fíjese usted, podemos de alguna manera, ¿verdad?, nosotros volver a enfocar que ese esfuerzo no es para salvación, sino es para santificación, y vamos a tomar como una analogía que el árbol determina la naturaleza del fruto y no viceversa. La certeza es el fruto de la gracia. El árbol del cual viene es la obra del Espíritu de Dios, que hace que el creyente se esfuerce de corazón en los mandamientos de Dios. La raíz es la gracia, el árbol es el esfuerzo y el fruto es la certeza. Y como la certeza es el fruto y no la raíz, se sigue que a veces puede ser sacudida, disminuida e incluso puede desaparecer por ratos. No estoy hablando de la seguridad de la salvación misma. Estoy hablando, Dios mío, alguno cayó y por lo que cayó digo: Dios mío, ya perdí la salvación. Amiguito, hermano en la fe, no se centre en eso. Permita que el Espíritu Santo le muestre el camino a la restauración. Lo demás puede ser una culpa inmerecida. ¿Qué es una culpa inmerecida? Algunos psiquiatras, psicólogos mencionan esa culpa inmerecida como la parte emocional en el individuo, en el paciente, que lo lleva a tomar decisiones equivocadas, en ese remordimiento, un falso arrepentimiento. Pero vamos antes a leer Job capítulo 29, de los versos 2 hasta el 5, en donde es impresionante, donde Job no está diciendo: perdí la salvación, sino: Señor, devuélveme el gozo. La traducción en uno de los pasajes de Job, cuando desearía no haber nacido, no se refiere a un suicidio, sino se refiere: Señor, preferiría estar como un niño antes de nacer para no pecar. Eso es impresionante, consúltelo. No es algo arrebatado en lo cual se me ocurrió en última instancia, de ninguna manera, sino que el Espíritu Santo está diciendo: ¿sabes? Céntrate en la restauración. Significa que no me debe de importar lo que ocasionó en mi familia, en mi esposa, en mi esposo, en mis hijos. Significa pues que le pidas al Señor cómo restaurar, ¿verdad? Que ores por tu esposa, por tu esposo, que restaures su corazón, que seas un canal de bendición en la restauración y que tú mismo te levantes. Job capítulo 29, verso 2 al 5. Dice la Biblia: ¿quién me volviese como en los meses pasados, como en los días en que Dios me guardaba, cuando hacía resplandecer sobre mi cabeza su lámpara, y cuya luz yo caminaba en la oscuridad? Versículo 4. Como fui en los días de mi juventud, cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. ¿Qué estaba diciendo Job? Job estaba diciendo: Señor, ese gozo,
esa alegría, ese momento tan hermoso, restáuralo. Ahora, si son tan amables, vayamos a Pedro, a Mateo capítulo 26. Un ejemplo en el caso de Pedro. Pedro niega al Señor Jesucristo antes, ¿verdad?, que el Señor Jesús le advierte que era necesario ser zarandeado, sacudido. Y haciendo un pequeño paréntesis, la iglesia, el cristiano, es necesario, como dice primera carta de Pedro, como dice Santiago, es necesario que pase por un sacudir, por como se pone el grano, el maíz en un utensilio para cernirlo y salga la basura y lo puro se mantenga. Esto es hermoso porque es la manera en que se muestra en nosotros mismos quiénes somos en realidad. Pedro, después de haber negado al Señor Jesucristo 3 veces, lloró amargamente. Dios mío, estaba clamando al Señor: Dios mío, he pecado. Vayamos a Mateo capítulo 26, verso 69 en adelante, y la Escritura nos enseña algo hermosísimo. Dice Mateo capítulo 26, verso 69, si me sigue, si es tan amable. Pedro estaba sentado afuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que tú dices. No sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Versículo 72. Pero él negó otra vez, con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron, esto es impresionante, dice el versículo 74, entonces comenzó a maldecir y a jurar: no le conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo, profetizado antes por el Señor Jesucristo. Dice el versículo 75, esto es hermoso. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Seguro se preguntará: ¿por qué es hermoso? Dios mío, Dios siempre habla antes de tiempo. Antes de que usted ya está fijando sus ojos en una mujer que no es su esposa, en un hombre que no es su esposo, en algo que no es suyo. Dice Éxodo 20, no desearás la mujer de tu prójimo, no desearás su buey, ni tampoco su yunta, nada. En el corazón del hombre estaba ese descuido, Dios mío, y a causa de la falta de esa certeza, en los tiempos pasados, le han poseído y varían. Fíjese usted, Pedro, ¿qué sucedió? Descuidó su oración. David fue confrontado con la tentación repentina. Job fue sometido a varias aflicciones. Y puede haber otras causas en las cuales un cristiano, perdóneme la expresión, resbala, patina, dicho como lo dice la palabra de Dios, cayó en pecado. ¿Perdió la salvación? No perdió la salvación. Estamos viendo el ejemplo de Pedro. Hemos visto el ejemplo también de David en los salmos que escribe, 51 y 32. En el 51, ¿verdad?, está confesando su pecado. En el 32 está recordando la misericordia de Dios. Y en Romanos capítulo 4, del verso 6 al 8, el Espíritu Santo nos recuerda cómo el apóstol Pablo lo toma como ejemplo de esa gracia, misericordia, de esa bondad, de la restauración, de la amistad entre el creyente y Dios, porque el pecado estorba. Sí se puede romper o perder la comunión con el Señor. Eso sí se puede perder. No la salvación, pero sí la comunión. Fíjese usted, si es tan amable, busque por favor el Salmo 88, verso 14.
Puede haber muchas causas, ¿verdad?, en las que el cristiano descuida, ¿verdad?, su comunión. Las cosas se vuelven monótonas, como en algún momento en un matrimonio pueden volver las cosas monótonas. Se ha perdido el amor. Y para que se mantenga, se cumpla lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, el amor nunca deja de ser, el amor no se acaba. Es necesario nosotros, ¿verdad?, ver todos los ingredientes que dice la palabra de Dios en relación a mantener ese fuego del amor en la vida del creyente, el fuego del amor en el matrimonio. Dice la palabra de Dios, Salmo 88, verso 14. ¿Por qué, oh Jehová, desechas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Fíjese usted, sin embargo, aún hundido en la desesperanza, el creyente desalentado levanta la mirada y fija en Dios. En medio de la duda y de la aflicción, vete por favor rápidamente al Salmo 77, versículo 1, si eres tan amable. Salmo 77, 1. Y sígueme con cuidado, por favor. El hombre ha pecado, David pecó, Moisés pecó, los hombres ilustres. Y es maravilloso, hombres como de tal talla que se equivocaron, como usted y yo nos hemos equivocado. Moisés, tantos, Sansón, imagínense, y figuran en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. O sea, no hay tal cosa que la salvación se pierda, sino otra vez enfoquémonos, Dios mío. No se centre, amigo, hermano que me está escuchando, no se centre, ay, ya se acabó todo, ya se perdió todo, ay, mire nada más, me veo en el espejo y permite que la amargura empiece a moldearla. Diga, yo no merezco esto. Ya, aunque ciertamente no merecemos la salvación, la salvación no se pierde, se puede restaurar la comunión con el Señor. Le insisto, hermano, en la fe, levante los ojos, pelee la buena batalla de la fe, eche mano de la vida eterna, siga adelante, llegue hasta la meta, guarde la fe, es decir, no se refiere a la fe salvífica, sino a la fe de la palabra de Dios. Si Dios ha perdonado a Moisés, si Dios ha perdonado a David, si Dios ha perdonado a Pedro, yo me tengo que centrar en esa gracia, en esa restauración, en esa reconciliación con mi Padre Celestial. ¿Qué dice el Salmo 77, verso 1? Con mi voz clamé a Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Y a Dios clamé. ¿Y cómo termina este versículo? ¿Y Él qué? Me escuchará. ¿Cuántas veces usted pone como obstáculo en querer restaurar la comunión con el Señor y pone como obstáculo, Dios a mí no me oye, Dios a mí no me escucha? Tú, hermano en la fe, a ti que Dios sí te escucha, espérame tantito, hermano en la fe. Todo corazón contrito, humillado, sensible a la voz, el Espíritu Santo que lo pone en llevar esa oración, ese clamor por el perdón de sus pecados, por la restauración en su vida, el Señor mismo, en su misericordia, en su bondad, en su bondad, voltea sus ojos, voltea su oído y escucha esa oración en un pecador arrepentido. Vamos a verlo como ejemplo. El Salmo 36, hay muchísimos pasajes, Salmo 36, y vamos a leer desde el verso 6 al 11. Y vemos cómo los fieles invocan su nombre en momentos de angustia. En lo que está buscando el Salmo 36, versos 6 al 11, alguno podrá decir, ¿sabes? Ni ganas. ¿Sabes? En este momento ni siquiera tengo ganas, ¿sabes? Porque me siento mal, o sea, me siento incómodo, me robé esto, hice aquello, hice el otro. ¿Tú crees que Dios? No quiero ser hipócrita, alguno dirá. ¿Sabes qué? No quiero ni acercarme. Es como si usted tuviera alguna enfermedad, algún virus, una gripe, ¿verdad? Alguna molestia, un malestar estomacal y decir, yo no quiero ir con el médico porque ¿qué va a decir que estoy enfermo? O que tengo hasta diarrea marca Acme. Dios mío, ¿qué va a decir el médico? Acérquese al médico. Y en este caso, acérquese al Señor, que es amplio en misericordia y en bondad. Salmo 36, versos 6 al 11. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios, abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Versículo 7, cuán preciosa, oh Dios,
es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Qué hermoso, versículo 9. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí y mano de impíos no me mueva. ¿Qué está diciendo el Espíritu Santo? Que en este momento usted pudo haber caído, usted pudo haber ahora sí que hasta lo más sucio como el hijo pródigo, hasta lo más profundo del pecado, cayó, ¿verdad? Como decimos en algún momento, cayó hasta lo más fondo. Sea sensible. Es que ya no se puede perder nada. ¿De qué le sirve recuperar nada? ¿De qué le sirve al hombre ganar su alma si su alma está perdida? ¿De qué le serviría, ahora hablando a cristianos, el verdadero creyente? Aún en su terrible angustia, levanta la voz ante Dios, porque es un verdadero creyente. Ahora, hay madres, mamás que tienen a su hijo: mi hijo está en las drogas, mi hija está en fornicación, no quiere saber nada de la Biblia, apelando a la misericordia de Dios. Solo el Espíritu Santo convence. Vaya a la presencia del Señor. Padre Celestial, pongo en tus manos a mi hija, pongo en tus manos a mi hijo. Él ya conoce de su palabra. El único que conoce lo más profundo del corazón de cada una de las personas es Dios. El único que conoce lo que ocurrió en la vida de esa persona, que lo orilló a ese pecado, es Dios. Y en ese sentir, Dios mío, vayamos a la presencia de Dios. Padre, te pongo en tus manos a mi hijo, a mi hija, al esposo, a la esposa, al vecino, a mi pariente, al primo, a la prima, Dios mío, de tal manera que tú lo levantes para tu gloria. Dios ama completamente a sus hijos, y por medio de la operación del Espíritu Santo, los creyentes son restaurados de su pecado y son sostenidos. Vamos a Isaías, si son tan amables. Isaías 54, versículos 9 y 10. El verdadero creyente, les decía yo, aún en una terrible angustia, levanta su voz, clama al Señor, y seguro en un corazón contrito, humillado, el Espíritu Santo lo lleva a ese encuentro como el hijo pródigo y su padre. Esto es maravilloso, ¿verdad? Esto es precioso, como también el profeta exhorta a David. Había dos hombres, uno poderoso que tenía grandes riquezas, abusó del hombre que no tenía nada. Le quitó la ovejita, le quitó sus posesiones. David solitito contesta: el tal es digno de muerte. Que se muera, pues ese hombre eres tú, le contestó el profeta. Y de la misma manera viene ahora sí, cuando confronta al Espíritu Santo: ese hombre soy yo. Seguramente muchos de nosotros, ¿verdad? Dios guarde y libre la hora, no hemos caído en una fornicación, un pecado, ¿verdad? Fornicación, adulterio, relaciones sexuales fuera del matrimonio. Y muchos se escandalizan en que Pancho López o Macario, ¿verdad?, cayó en pecado, en fornicación. ¡Santo Cristo! Lo que tenemos que enfocarnos es, hermanos, es que el ejército de Dios busque restaurar a su ejército, no a mutilarse. Santos hermanos en la fe, si en la cruz el mismo Señor Jesucristo dijo al Padre Celestial: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El mismo Padre Celestial ha sido tolerante en el pecado, no que sea de la vista gorda. Ha sido tolerante, dice según en las cartas de Pedro, ha sido paciente a fin de que se arrepientan. No que Dios esté sujeto a la voluntad del hombre, sino que ha sido paciente en que el hombre en algún momento, en su angustia, en su dolor, en la crisis o en el pecado, en la consecuencia de su pecado, que ahora se ve sin dinero, sin otras cosas, sin la familia: Señor, ayúdame, y no llevar a una condenación. Dice Isaías 54, versículos 9 y 10. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra, dice el Señor.
Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará. ¿Qué dice la Biblia? Qué regalo tan hermoso de la palabra de Dios. Pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará. ¿Quién dice? Dice el Señor Jehová, el que tiene misericordia de ti. Muchos de nosotros, santos hermanos en la fe, ¿verdad?, no hemos caído en un pecado, ¿verdad?, visible, porque a muchos no se les ha presentado la oportunidad, porque somos carne. Dios mío, ¿has visto caer a tu hermano? Ponlo en oración, restáuralo, sé canal de bendición. Hermano, otra vez, Dios nos llama a una restauración, no a una condenación. Dios mío, usted ha pasado mucho tiempo, es un ejemplo, ha pasado viendo pornografía, ve a las mujeres con deseos de poseerla. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, en su corazón ya adulteró. Y se escandaliza de que alguna persona la sorprendieron con videos o con fotografías en donde lo tomaron saliendo del motel, del hotel, y usted dice, ¡ay, santo Cristo! Está al mismo nivel. A diferencia que la consecuencia va a ser totalmente diferente. Aquel fue sorprendido. A usted no ha sido exhibido por la gracia de Dios. Ya se robó quién sabe cuántos miles de pesos, millones de pesos, ¿verdad? Y los tiene ahí guardaditos abajo del colchón. Y usted se escandaliza porque fulano de tal lo sorprendieron en un fraude. Dios mío, acudamos a la restauración y no a la condenación. No significa que nos convertamos en baquetones, sino que al contrario, Padre, Papito, que seamos todos uno en Cristo Jesús, que los que no conocen a Jesús conozcan de Jesús. Hemos visto, tengo enfrente un familiar, es un ejemplo, un familiar, un pariente, un vecino que ha conocido de la palabra de Dios y lleva días, son ejemplos, lleva días en la borrachera. En lugar de condenarlo, en lugar de señalarlo, papito, ¿cómo puedo ser de bendición ante él? Primeramente orando. Seguido de esto, el testimonio. Después, como dice el Señor Jesucristo, si alguien ve que cae una mula, un burro, una yegua, se cae al barranco, no la deja ahí, va por ella y la saca. Es exactamente lo mismo lo que el Señor nos está diciendo. Dios mío, es el tiempo, la forma, enséñamela, en que tengo que ir por el hermano, hablarle de la misericordia. Y papito, ese hermano conoció de Jesús, conoce a Jesucristo, restáurale, guárdanos, que seamos canal de bendición. Santos, en la próxima vamos a continuar con esta preciosa clase. Vamos a ver un tema titulado en la próxima clase, disfrutando de la comunión con Dios. Vamos a orar si son tan amables. Papito, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu bendita misericordia, por tu amor, por tu bondad. Señor, gracias porque en esa muestra de la seguridad de la salvación, te pedimos que tú hables a nuestro espíritu, que nos muestres nuestros corazones, lo que hay en nuestros corazones, a fin de que si hay pecados ocultos, nosotros los confesemos delante de ti. Gracias, Padre, porque de la misma manera es tu Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Es el Espíritu Santo, tu precioso Espíritu Santo, que mora junto con nuestro espíritu, que nos lleva a una santificación. Padre, te alabamos, te bendecimos. Padre, eres tan hermoso, eres tan precioso, eres tan bello. Hoy en este día, nuestro corazón te dice, santo, 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 eres grande, eres bello, eres hermoso, eres precioso. Eres misericordioso, eres el Padre de bondad, eres el Padre de misericordia, eres grande, fuerte, celoso, poderoso. Eres el único Dios vivo, quien abraza a sus hijos, quien los levanta. Hoy, Dios, gracias porque penetras hasta lo más profundo de nuestro corazón. Ser completamente sinceros, ser íntegros, convencidos que tú restauras, que tú sanas. Papito, te alabamos, te bendecimos, presentamos delante de ti a esas personas que son próximas a nosotros, que conozcan a Jesús como su Señor y como su Dios.
Hoy, papito, también presentamos a las personas que no conocen a Jesucristo como su Señor y como su Salvador personal. La Biblia, amigo que nos escucha, nos dice en Juan capítulo 3, versículo 16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de restauración, hoy es el día en que Dios quiere regalarle la salvación. No es una religión, no es un estilo de vida religioso, sino es Jesucristo el camino, la verdad y la vida. La Biblia nos enseña que al no reconocer a Jesucristo como Señor y Dios y como el único medio de salvación, hay una separación eterna. Y hoy Dios quiere que usted se salve. ¿De qué le servirá la religión? ¿De qué le servirán los rituales? De nada. Dios lo que quiere es su corazón, es su vida. Yo le invito a que en este momento junto conmigo eleve esta oración y le diga al Señor: Señor y Dios, te damos gracias. Gracias por este día en el que tú has presentado las buenas noticias de salvación. Yo creo que Jesús murió en la cruz, pagó los pecados en su cuerpo y hoy creo que Él recibió el castigo que yo merecía. Él murió, pero resucitó al tercer día, dándome vida eterna. Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca que Jesucristo es mi Salvador personal. Hoy creo también que el Espíritu Santo vive dentro de mi corazón, cohabita con mi espíritu. Hoy creo que me llevará a una santificación, apartarme de lo que le desagrada a Dios, a vivir con mi alma, con mi cuerpo, con mi espíritu, en agradar a mi Señor. Te doy gracias, porque ahora vive y reina en mi corazón Cristo Jesús. Amén. Qué maravilloso es y qué precioso es poderse llamar hijo de Dios. Si usted hoy ha recibido a Jesucristo como su Señor y como su Dios, de todo corazón le felicitamos. Es la mejor decisión que usted pudo haber hecho. A nombre del doctor Armando Alducin, de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo, de todo el staff, le agradecemos. Le invitamos a que esté pendiente de toda la programación en la que seguro usted va a ser edificado. Muchísimas gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz.